Donald Trump no quiere que veas esta entrevista al primer alto cargo de su gobierno que ha dimitido por la guerra de Irán. Él es el responsable de antiterrorismo del gobierno de los Estados Unidos, o por lo menos lo era, hasta hace unos pocos días, y en esta entrevista que ha dado nada más haber dimitido, ha dicho toda la verdad sobre la guerra, sobre Israel, sobre Irán y sobre lo que sospecha que le está pasando a Donald Trump y por qué está actuando tal y como está actuando. Mucha atención a lo que cuenta Joe Kent. Atención a la primera pregunta. ¿Estaba Irán al borde de obtener la bomba nuclear? Dice, no. El responsable de antiterrorismo designado por Trump dice, no estaban cerca. Ni hace 3 semanas, ni tampoco en junio del año pasado cuando hicieron el primer ataque en los Estados Unidos. Los iraníes han tenido un dictamen religioso, una fatwa, contra el desarrollo real de un arma nuclear desde el 2004. Eso ha estado en vigor desde el 2004. Eso está disponible en la esfera pública, pero es que además no teníamos ninguna inteligencia que dijese que esa fatwa estaba siendo de alguna manera desobedecida o estaba en el umbral de cambiar. La estrategia iraní es realmente bastante pragmática. Los iraníes obviamente son conscientes de lo que está sucediendo en su entorno, en su región. Y su estrategia no era abandonar completamente su programa nuclear, porque vieron lo que le pasó a Gaddafi, por ejemplo, en Libia, cuando dijo, vale, no más armas nucleares, haré lo que digáis. Y entonces le otorgamos el Nobel de la Paz a Obama por eso, dice. Sí, le hicimos un cambio de régimen y después fue ejecutado por su propio pueblo, ya sabes, de la forma más horrible, sodomizado con una bayoneta. Así que esa es la lección que aprendimos. Y se aprendió en esa región desde entonces. Desafortunadamente es lo que enseñamos en aquel momento, lo que enseñaron los neoliberales belicistas. Insisto, esto lo está diciendo alguien del entorno de Donald Trump criticando a los neocons belicistas como por ejemplo a Marco Rubio. Tirando por el suelo la justificación oficial de la guerra. Irán estaba a punto de conseguir arma nuclear. Está diciendo el de antiterrorismo. Eso es mentira. Y esa es la lección. Y después, entonces, claro, los iraníes sabían que si decíamos, vale, tenemos una bomba nuclear, y si están mintiendo o no, como hicieron con Irak, pues entonces también fue arcado por su propia gente y después hubo una guerra sangrienta que todavía está sucediendo, etcétera, etcétera. Entonces, la posición de los iraníes, cuando se ve desde la perspectiva de la región, realmente es bastante pragmática. Ellos estaban impidiendo, ya sabes, desarrollar una bomba, pero aún así querían la capacidad para enriquecer, querían la capacidad de tener algunos componentes para poder desarrollar una bomba. Entonces no fueron despojados por completo de ellos y evaluamos lo que tenían durante unos meses, 1 año, 2 años de poder y podrían haber llegado en el futuro a desarrollarla, sí. Y no es porque no hayan sido capaces o porque sean estúpidos ahora mismo. Creo que podemos decir que los iraníes son cualquier cosa excepto estúpidos. Tenían la capacidad y el poder cerebral para poder desarrollar un arma nuclear. Podrían haber simplemente intercambiado 1 tonelada de petróleo con Pakistán o con cualquier otra nación y haber conseguido el arma nuclear. Pero no estaban haciendo eso. No teníamos ningún indicio de que lo estuviesen haciendo. Lo ha destrozado completamente. La respuesta de Donald Trump ya sabéis cuál fue, ¿no? Dijo, no, es que este hombre siempre fue un poco débil. Bueno, está diciendo una persona que estaba en el centro del poder, que sabía exactamente qué es lo que estaba ocurriendo a nivel de inteligencia, que Irán no tenía un arma nuclear. Pero estamos hablando de un hombre, y esto es importante, al principio de la entrevista empieza de esta manera. Dice, queremos empezar esta noche con un vídeo de enero de 2024. Esto es de este programa. Y esto es Joe Kent, el hombre antiterrorista que fue hasta hace nada el director nacional del Centro Antiterrorista de Estados Unidos. Y aquí en el 2024 ya le preguntaba sobre este asunto y decía, ¿qué piensas de lo que podría suponer una guerra a largo plazo con Irán para Estados Unidos? Y dice, inmediatamente sería muy sangriento. No tengo ninguna duda de que probablemente podríamos derrotar alguna parte de su defensa aérea y entrar ahí con la sorpresa, pero como vimos en Irak, eso no funciona a largo plazo. Así que no tengo ninguna duda de que tendríamos resultados inmediatos, que la gente querría ver con ánimo los Estados Unidos. Pero Irán, Persia, siempre ha sido un imperio. Ha sido más largo que ningún otro de los jugadores que hay ahora mismo en Oriente Medio. Y si profundizamos e involucramos algo que está profundamente enredado con Irán, estamos jugando directamente con las manos de China, además, porque
A China no le gustaría nada más que ver cómo metemos toda nuestra base militar industrial en una guerra, como en Europa con el este de Ucrania, y luego comprometernos además con nuestra sangre, nuestro poder militar convencional, de vuelta en el Medio Oeste. Esto haría que el Pacífico, que es nuestra frontera real, nuestro verdadero enemigo, que es China, pudiese simplemente mirarnos, desangrarnos desde la distancia, mientras nos desangramos en el campo de batalla, mientras ellos no hacen nada. Es una absoluta locura meterse en una guerra con Irán. Sería como abrir la caja de Pandora y, de nuevo, ¿qué beneficio obtendría el pueblo estadounidense? Esto es de hace 2 años. Después de decir cosas como estas, Donald Trump dijo que este tenía que ser el responsable antiterrorista del gobierno de los Estados Unidos. Un tipo además con experiencia militar real, que estuvo en combate, que perdió a la mujer, realmente, también en combate, y al que llamaba héroe americano, y ahora resulta que cuando dimite porque dice que no puede entender cómo se ha metido a los Estados Unidos y al mundo entero en una guerra con Irán, porque, y lo decía hace 2 años, va a ganar más que nadie China, viendo cómo Estados Unidos se desangra en un campo de batalla al que nadie le había llamado, y ahora además dice, ¿por qué ha sido esto? Ha sido, amigos y amigas, por Israel. Mucha atención a esto. Dice, voy a leer uno de los primeros puntos de tu carta. No puedo apoyar en conciencia la guerra en curso en Irán. Esto es la carta que escribió el responsable de antiterrorismo para dimitir de su cargo. Porque Irán no plantea ningún problema ni amenaza inminente para nuestra nación. Irán no representaba ninguna amenaza inminente para nuestra nación. Esa es la conclusión. ¿Cómo llegaste a la conclusión? Dice, creo que esto es clave. Me refiero a que esto sería más difícil de explicar si el secretario de Estado, Marco Rubio, el presidente y el presidente de la Cámara no hubiesen salido y hubiesen dicho que este ataque lo hemos hecho porque los israelíes estaban a punto de hacerlo. Eso, claro, quita el argumento de que había una inminente amenaza de que Irán planteaba atacarnos a nosotros inmediatamente. Eso simplemente no existe, no es cierto. ¿Puedo pedirle que haga una pausa? Porque he escuchado a gente decir esto que acaba de decir y que miras 10, 15 o 25 años después y nadie parece entender cosas que vio porque fueron eliminadas. Pero lo que sabemos ahora mismo es, para seguir con una de las declaraciones que tú has dicho sobre lo que ha dicho Marco Rubio, es que poco después de comenzar esta guerra, él estaba explicando why. Here's Secretary of State Marco Rubio. Y aquí está Marco Rubio diciendo, sabíamos que iba a haber una acción israelí y que eso precipitaría un ataque contra las fuerzas estadounidenses, y lo sabíamos, y que si no actuábamos con tiempo, esos ataques supondrían mayores bajas para los Estados Unidos. Y luego todos estaríamos aquí respondiendo preguntas sobre qué sabíamos y qué no sabíamos. Entonces, efectivamente, eso existía. El secretario de Estado diciendo, actuamos porque Israel iba a atacar de todas formas. Dice, bueno, esa es su explicación prácticamente contemporánea. Y no es de improviso, él lo razona, él explica que hay una cadena lógica ahí. Iba a atacar a Israel. No sabíamos si Irán iba a atacarnos. Dijo, sabemos que Israel iba a atacar a Irán. Y por lo tanto, en represalia, ellos iban a atacarnos a nosotros. Pero solo en represalia atacar a fuerzas estadounidenses. Entonces, la amenaza inminente que el secretario de Estado que describe no es de Irán, es de Israel. Y dice, exactamente. Y creo que esto habla de la cuestión más amplia. ¿Quién está a cargo de nuestra política en Oriente Medio? ¿Quién está encargado de decidir cuándo vamos a la guerra o no? En este caso, con lo que el secretario de Estado ha descrito y más tarde el presidente y el orador de la casa, y la manera en la que los israelíes han impulsado esta acción, que sabemos que iba a desencadenar una serie de eventos, lo que significa que los iraníes tomarían represalias, y ahora creo que hay un gran potencial, que podríamos hacer una gran cantidad de cosas diferentes. Podríamos haberle dicho simplemente a los israelíes, no vais a atacar. Y si lo hacéis y atacáis, podríamos quitaros algo. Creo que está bien que defendamos a Israel, pero cuando estamos proporcionándoles los medios para que su defensa, para que tengan defensa, podemos también dictar los medios de cuándo pasan a la ofensiva o no. De lo contrario, corren el riesgo de perder nuestra defensa y nuestra relación. Y los israelíes, entonces, se sintieron envalentonados con Donald Trump y nos metieron dentro de la guerra para poder seguir esta guerra y que nosotros simplemente tuviésemos que reaccionar. Así que eso habla de la relación que tenemos ahora con Israel. Pero es que además también había un gran lobby empujando para que nos metiésemos en la guerra.
Lo dije en la declaración. Pero es que teníamos un potencial real de hacer una cosa diferente. Nadie tenía ningún tipo de certeza de que Irán iba a atacarnos y de cómo iban a reaccionar si Israel hubiese atacado. Los iraníes, bajo el liderazgo de Donald Trump, especialmente en su segundo mandato, han mostrado que adoptan un enfoque muy calculado para la escalada de tensiones. Por ejemplo, en el periodo previo a los 12 días antes de la guerra, los iraníes no nos atacaron. Ellos eran los que estaban estableciendo negociaciones con nosotros. Cuando el presidente volvió al cargo, detuvieron sus ataques. Es decir, está diciendo, escuchen, podríamos haber hecho algo muy diferente e Irán quería negociar con nosotros. Esto lo hizo el responsable de analizar este tipo de amenazas. No solamente que no había una amenaza inminente de ataque nuclear, sino que además lo que quería hacer Irán era negociar. Que los que iban a atacar primero era Israel y que dijo el secretario de Estado que como ellos iban a atacar primero, después iban a ir a por Estados Unidos y por lo tanto ellos se iban a meter directamente en una guerra a la que nadie les había llamado. Pero si esto se está alucinando, atención ahora cuando se pone a hablar de Charlie Kirk. ¿Os acordáis de Charlie Kirk, no? Que era uno de los grandes apoyos de Donald Trump entre la juventud, de los que más luchaba por las ideas trumpistas y que fue ejecutado en una charla por un disparo de un tipo que venía también de familia trumpista y que tenía algún tipo de desorden mental, pero que acabaron con su vida, se supone, porque ahora este tipo se mete en una especie de teoría de la conspiración, que hombre, este tipo era el responsable de antiterrorismo, algo sabrá sobre este asunto. Bueno, simplemente escuchadlo y a ver qué opináis. Dice: no sabemos qué pasó con Charlie Kirk. Y de ninguna manera estoy diciendo los israelíes lo hicieron. Cuidado, que simplemente que diga esto en voz alta ya es loco, ¿eh? No quiero decir que lo hayan hecho los israelíes. Bueno, entonces, ¿por qué lo enuncias de esta manera? Sigue. Pero estoy diciendo que hay muchas preguntas sin respuesta y que hay suficientes datos para decir que al menos hay una probabilidad de que Donald Trump sienta que él está bajo peligro. No tenemos permiso para preguntar si hay algún tipo de vínculo entre lo que ocurrió con un comerciante que fue reclutado por los iraníes para venir a Estados Unidos y ejecutar a representantes. El FBI puso una fuente humana de confianza. Todo ya se ha publicado sobre este asunto. Y él lo han arrestado. Se refiere a un tipo que mandó Irán y que acabó con la vida de unos. Y unos días después, un francotirador también intentó disparar al presidente de los Estados Unidos. Y la fuente del FBI estaba hablando sobre que estaban diciendo que podrían matar al presidente con un rifle de francotirador y entonces lo arrestan y 2 días después Butler happens. Eso es, ocurre lo que ocurrió en Butler, que es donde acaban con la vida de Charlie Kirk, que dice: el narrativo oficial es un enigma. No podemos acceder a sus dispositivos. Si alguien ha accedido dice que no hay nada ahí, no hay más preguntas, no se puede preguntar sobre Thomas Crooks, el supuesto asesino. El inspector general actualmente está bloqueando que se pueda investigar. Esto se ha publicado en los medios ya, todo es bien conocido. Y el periodista descubrió que tenía una personalidad en línea, que estaba en internet, que estaba hablando por la gente. Entonces, ¿por qué no estamos investigando esto? ¿Sabes? Quiero decir, dice, ¿el qué? ¿Un intento de asesinato de un candidato presidencial? Dice, sí, de eso y después de otro asesinato. Que ha habido múltiples violaciones públicas de la seguridad de Donald Trump durante este último año. Y luego, ya sabes, Charlie Kirk es asesinado públicamente de una manera muy horrible. Y en realidad ni siquiera se nos permite investigar eso en absoluto. Y Charlie Kirk fue uno de los más cercanos al presidente Trump y también abogó fuertemente contra una guerra con Irán. Ojo a esto, ¿eh? Dice, él estaba en el despacho Oval en el periodo previo a los 12 días de guerra. Y yo no era particularmente cercano con Charlie. Él era muy amable conmigo cuando me postulé al Congreso, muy comprensivo. Así que nos conocimos. Y la última vez que vi a Charlie Kirk fue en junio, en el ala oeste de la Casa Blanca, las escaleras, y le dije hola, y él me miró y dijo muy fuerte. Y dijo, es un sitio pequeño, has estado ahí, es un sitio bastante pequeño. Lo dijo en voz alta: Joe impide que entremos en guerra con Irán. Esas son las últimas palabras que le dijo Charlie Kirk a este tipo. ¿Escuchad otra vez? Joe impide que nos metamos en una guerra con Irán. Y lo dijo muy fuerte. Y se fue. Y creo que se fue al despacho Oval. Ostras.
Y justo antes estaba diciendo, y esto no quiere decir que yo esté asegurando que se lo hayan encargado los israelíes. Evidentemente este tipo también está un poco en el rollo conspiranoico que envuelve todo lo que tiene que ver con Donald Trump, y que el mismo Donald Trump apoyaba al 100% antes de ser presidente por segunda ocasión. Decía estas cosas. No tenemos que meternos en guerras con Irán. De hecho, acusaba a Barack Obama de no, Barack Obama nos quiere meter en una guerra con Irán, y decía cosas de ese estilo. Pero sin embargo ahora, en unos pocos meses, ha cambiado completamente y se ha arrodillado absolutamente frente a Israel. Y dice, no, claro, si Estados Unidos no actúa, Israel lo haría solo, y si Israel actúa solo, Irán respondería contra intereses americanos, por lo tanto tenemos que meternos sí o sí en ese callejón sin salida fabricado para meter al mundo y a los Estados Unidos en concreto en una guerra. Bueno, ¿sabéis qué es lo que está pasando ahora? Atención a esto. El FBI investiga ahora al exfuncionario Joe Kent, que renunció por la guerra en Irán. Ha renunciado, y al haber renunciado, ni 48 horas más tarde, llega una nueva noticia con aires de venganza. El Buró Federal de Investigaciones, FBI, ha abierto una investigación contra Kent por una posible filtración de información confidencial. La prensa norteamericana, citando fuentes oficiales, sostiene que se trata de un caso que precede a su marcha y las tensiones con el presidente Donald Trump, que lo calificó de desleal y poco fiable, además de débil. Los analistas, no obstante, lo consideran un intento de desacreditarlo tras su ruptura política con el gobierno, pública con el gobierno. Expone F. Es decir, justo ahora están intentándole buscar las cosquillas, lo están amenazando con acciones con el FBI, ahora que está hablando, que está dando entrevistas y que ha dicho también esto. El ex responsable antiterrorista dimitido de Donald Trump acusa a la camarilla de Trump de impedirle explicar al presidente sus dudas sobre la guerra en Irán. Es decir, estaban impidiendo que este señor, responsable de antiterrorismo, recordemos, en los Estados Unidos, hablase con Donald Trump sobre la realidad o sobre la posibilidad de que el argumento que iban a utilizar fuese cierto. Esto es, que había un ataque nuclear inminente. El propio Kent lo anticipó que esto iba a ocurrir, ¿eh? En la entrevista, esta que estabais viendo, ha dicho literalmente: entiendo que la forma en la que me he ido y la carta que he escrito en contra de Donald Trump, de la guerra y de Israel, va a hacer que partes de esa administración tengan que venir a por mí y tratar de desacreditarme, que es literalmente lo que está ocurriendo. Y llegó puntual, ¿eh? El intento de desacreditarle, y veremos más cosas seguramente, pero lo interesante es lo que dicen las respuestas sobre la veracidad de las acusaciones, porque cuando alguien miente y le pillan, rebate los hechos. Cuando alguien dice la verdad y el poder no puede rebatirla, lo que hace es atacar a la persona, como en este caso. Y Donald Trump no ha explicado por qué no existía la inteligencia sobre la amenaza. Marco Rubio no ha explicado por qué la supuesta amenaza inminente venía en realidad de Israel para atacar a Irán y no de Irán a los Estados Unidos. Tulsi Gabbard tampoco ha respondido si el programa nuclear iraní era o no una amenaza real, o si estaban a punto de conseguirlo, que ya parece es evidente que era mentira. Igual que fue mentira en su momento las armas de destrucción masiva, que gente como este tipo criticaba en su momento. Decía, nos hicieron lo mismo hace unos años y acabamos pagando más que nunca, y ese precio que pagamos nosotros lo acabó ganando China. Es que realmente es inteligente. Desde una posición de la extrema derecha trumpista, del MAGA, del Make America Great Again, era inteligente no meter a Estados Unidos en más guerras. Sin embargo, ahora se están gastando 1.000 millones al día de gasto militar, al mismo tiempo que las bolsas caen, el petróleo sube, y esto en política solamente tiene un significado, ¿eh? Fracaso absoluto. Fracaso desde dentro, además. Encima hay algo que conviene no perder de vista, y es que entre los que hoy defienden con entusiasmo esta guerra está, por ejemplo, J.D. Vance. Bueno, entusiasmo. Se ha sumado porque tiene que hacerlo porque es vicepresidente, pero era conocido, sobre todo hasta el momento, por el gran escepticismo hacia el intervencionismo en Oriente Medio. Era igual que Joe Kent. Decían exactamente lo mismo. Eso sí, Marco Rubio, que es el secretario de Estado, el de Exteriores, era bastante diferente. Él está encantado con las intervenciones en el extranjero, como hicieron con Venezuela, y como salió bien, y Marco Rubio dijo que era el responsable de que saliese tan bien, pues dice, también saldrá bien en Irán, que es una forma muy pobre de pensar en la acción exterior de un país tan importante como los Estados Unidos. Bueno, pero da igual, J.D. Vance, igual que Marco Rubio, que son los dos que también se están disputando a ver quién sucede a Donald Trump, por eso tampoco se pueden distanciar mucho de él, han cerrado filas con Trump, con el presidente naranja. Los dos han descartado públicamente cualquier duda. Algo ha cambiado ahí dentro, no sabemos exactamente qué. Joe Kent lo podía dejar ahí votando un poco, con un poco de conspiración, pero algo ha cambiado, no sabemos bajo qué presión, en qué reunión, pero está claro que algo ha cambiado. Y mientras tanto,
La guerra sigue, el estrecho de Hormuz sigue bloqueado, sigue minado, el precio del petróleo sube, las milicias aliadas de Irán siguen atacando, los drones siguen volando, los misiles de $1 millón de Estados Unidos siguen explotando, haciéndole perder una cantidad de dinero ingente. Y mientras tanto, quien se atreve a alzar la voz dentro del gobierno de Donald Trump, pues como en todo espacio autoritario, se le persigue y se le intenta silenciar por lo que es, para intentar callarlo por lo que dice. Porque ahora están diciendo que no, que esto tiene que ver con cosas que hizo antes, que tiene que ir ante la justicia, en fin, un intento de amedrentar una opinión díscola como de costumbre. En fin, amigos y amigas, Donald Trump no quería que vieseis esta entrevista. Si la queréis ver entera, dura 2 horas esta entrevista. Está en el canal de Tucker Carlson, que tampoco es precisamente un comunista, es alguien muy de derechas y muy cercano a Donald Trump, pero que últimamente también dice, pues bueno, Donald Trump está haciendo cosas que no debería. Y aquí está, una entrevista de 2 horas enteras, que si os interesa la tenéis. Subida está en inglés, eso sí, en el canal de Tucker Carlson. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. Os recuerdo, Civilización o Barbarie, mi nuevo libro, ya está en preventa. Lo podéis encontrar en cualquier plataforma en preventa, como Amazon, por ejemplo, y sale a la venta el próximo 9 de abril. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. Os animo a formar parte de la comunidad de Buenaventura entrando en esbuenaventura.es/apoya. Y muchas gracias por estar un día más aquí. Os leo los comentarios.